Hola, hola a todos. Nos volvemos a encontrar. Ya a partir de acá vamos a estar analizando los textos que están en la plataforma. Y hoy nos toca hablar del texto de Giner, que nos habla sobre la Reforma Protestante. Y hay que decir sobre este tema que fue un movimiento religioso, político y social que surgió en Europa durante el siglo XVI y que cambió para siempre la estructura de la Iglesia cristiana y la forma en que entendemos la fe, el poder y la sociedad. Para comprender plenamente la Reforma Protestante necesitamos situarnos en el contexto histórico. Estamos en el Renacimiento, una época de renovación cultural y redescubrimiento del conocimiento clásico. Este periodo trajo consigo un cuestionamiento de las tradiciones y las estructuras de poder que habían dominado Europa durante siglos. La Iglesia Católica, que había sido la autoridad moral y espiritual indiscutible, comenzó a ser criticada por su corrupción, su venta de indulgencias y su acumulación de poder temporal. La invención de la imprenta a mediados del siglo XV también desempeñó un papel crucial, permitiendo que las ideas se difundieran más rápidamente que nunca. En este contexto de cambio surgieron figuras clave como Martín Lutero y Juan Calvino, quienes no solo desafiaron la autoridad de la Iglesia, sino que también promovieron una nueva visión del cristianismo. Vamos a desglosar la Reforma Protestante punto por punto para entender mejor sus diferentes aspectos. El primer punto clave es la crisis dentro de la Iglesia Católica. Durante siglos, la Iglesia había acumulado un poder enorme, no solo espiritual, sino también político y económico. Sin embargo, con este poder vino la corrupción, la venta de indulgencias, donde se ofrecía la remisión de los pecados a cambio de dinero. Fue uno de los ejemplos más notorios de esa corrupción. Martín Lutero, un monje alemán, quedó profundamente perturbado por estas prácticas. En 1517, Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, denunciando la venta de indulgencias y otras prácticas corruptas. Este acto es visto como el inicio de la Reforma Protestante. Lutero argumentó que la salvación no podía comprarse, sino que se alcanzaba solo por la fe. Imaginen que alguien les pide que paguen para asegurar un lugar en el cielo. Parece absurdo, ¿no? Sin embargo, esto era una práctica común en la época y Lutero se atrevió a decir basta. El segundo punto es el surgimiento del luteranismo. Lutero sostenía que la Biblia, no la Iglesia, era la máxima autoridad para los cristianos y que la salvación se obtenía únicamente a través de la fe, no por las obras ni por la mediación de los sacerdotes. Esto representaba una ruptura radical con la doctrina católica tradicional, que enseñaba que las buenas obras y los sacramentos administrados por las iglesias eran esenciales para la salvación. Imaginen que la Biblia es como un manual de instrucciones. Lutero decía que todos deberían tener acceso directo a ese manual, sin necesitar que alguien más lo interprete por ellos. Es como si cada persona pudiera leer las instrucciones por sí misma y encontrar el camino correcto. Pasemos ahora al calvinismo, que fue una rama distinta pero igualmente influyente del protestantismo. Juan Calvino, un reformador francés, desarrolló la idea de la predestinación que sostenía que Dios había decidido desde el principio quiénes serían salvados y quiénes no. Esta doctrina implicaba que las buenas obras no podían cambiar el destino de una persona, pero al mismo tiempo el trabajo duro y la vida austera eran vistos como signos de que uno estaba entre los elegidos. Imaginemos que antes de un examen el profesor ya ha decidido qué nota obtendremos. No importa cuánto estudiemos, la nota está predestinada. Sin embargo, el esfuerzo que pongamos en estudiar podría demostrar que merecemos esa buena nota, aunque el resultado ya esté decidido. Calvino también es conocido por haber establecido una teocracia en Ginebra, donde las leyes civiles y religiosas estaban intrínsecamente unidas.
En esta ciudad la vida de los ciudadanos era rigurosamente regulada según los principios religiosos. Con un fuerte control social, este modelo fue un experimento radical de cómo una ciudad-estado podía ser gobernada por las leyes de la fe. Piensen en una ciudad donde cada aspecto de la vida diaria, desde cómo te vistes hasta qué puedes decir en público, está dictado por la interpretación de la Biblia. Esto es lo que Calvino implementó en Ginebra. El luteranismo también tuvo implicaciones políticas importantes. Lutero defendió la idea de que los príncipes y gobernantes debían ser obedecidos porque eran considerados como designados por Dios. Esto contribuyó al fortalecimiento del absolutismo en varios estados europeos, donde los monarcas consolidaron su poder apoyándose en el luteranismo. Es como si el rey dijera: Dios me ha puesto aquí, así que debes obedecerme sin cuestionar. Lutero, a pesar de ser un reformador, apoyó este tipo de autoridad, lo que ayudó a muchos monarcas a consolidar su poder. Ahora bien, para entender mejor la Reforma Protestante es útil contrastar las ideas y enfoques de sus principales protagonistas, Martín Lutero y Juan Calvino. Lutero enfatizaba la fe individual y la relación directa con Dios a través de la lectura de la Biblia. No buscaba una reforma social profunda, sino una purificación de la fe cristiana. Calvino, por otro lado, no solo promovió una doctrina religiosa, sino que también implementó un sistema de gobierno basado en esa doctrina. Su enfoque fue más radical en términos de control social y político. Ahora, imagínense dos profesores. Uno que cree que los estudiantes deben ser libres para estudiar a su propio ritmo y encontrar sus propias respuestas, y otro que cree que debe haber reglas estrictas para cada aspecto del aprendizaje, desde cuándo estudiar hasta cómo tomar notas. Lutero sería el primero, mientras que Calvino sería el segundo. Para concluir, la Reforma Protestante fue mucho más que una disputa religiosa. Fue un movimiento que desafió la estructura de poder existentes, promovió nuevas formas de pensar sobre la fe y la autoridad, y desencadenó cambios profundos en la sociedad europea. Tanto Lutero como Calvino fueron figuras claves en este proceso, cada uno aportando su visión única sobre cómo debería organizarse la vida religiosa y social. La Reforma nos enseña que el cuestionamiento de las instituciones y la búsqueda de la verdad pueden llevar a cambios que transforman el mundo. Sin embargo, también nos recuerdan que las reformas pueden tener consecuencias imprevistas, desde la fragmentación política hasta el establecimiento de regímenes estrictos y controladores. Bueno, espero que este recorrido por la Reforma Protestante les haya dado una mejor comprensión de este capítulo de la historia. Y tengan en cuenta, apoyarse en los puntos claves, y nos estamos encontrando en el próximo capítulo.